Gracias a ustedes. 7 fiscales conforman la nueva unidad de investigación de delincuencia organizada transnacional. Quito será la sede de este edificio recién inaugurado. La naciente Unidad Nacional Especializada contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNIDOT, promoverá la cooperación para combatir delitos graves y actividades derivadas de la delincuencia organizada. Estará encargada de la investigación y procesamiento penal de los delitos tales como el terrorismo y su financiamiento, el tráfico a gran escala de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, la aplicación de las técnicas especiales de investigación como las operaciones encubiertas, las entregas controladas, estarán a cargo de esta unidad. Está conformada por 7 fiscales quienes ya han avanzado en las investigaciones de los hechos registrados en la frontera norte a inicios de este año, que tienen relación con las actividades narcodelictivas lideradas por alias Guacho. Dicha unidad estará encabezada por el doctor Wilson Toainga. Tan pronto se perpetre el delito y tengamos conocimiento, debemos salir hacia el lugar en donde encontremos los rastros del delito. También estará potencializado con bases de operaciones momentáneamente a partir del arranque en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Cuenca. En este evento participó el presidente de la Corte Penal Internacional, Chile Eboe Osuji, quien destacó la importancia del nuevo ente en la lucha contra uno de los principales delitos que afecta a las naciones. El desarrollo de las capacidades nacionales, como la que están inaugurando el día de hoy, es un buen paso adelante para el cumplimiento de la ley. Finalmente, como marco normativo, el fiscal anunció que en los próximos días entregará un proyecto de ley orgánica en contra de la delincuencia organizada a la Asamblea Nacional. Olga Velasco, Telediario. Son las 7 de la mañana, perdón. Estoy con todos. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Se encuentra aquí Claudia Llano, consultora colombiana en temas de derechos humanos y seguridad. La problemática del secuestro y cómo enfrentarlo a partir de la realidad y de la experiencia de Colombia. Gracias por estar aquí en Primera Impresión. ¿Cómo advertir que el secuestro es una amenaza latente y que puede convertirse en un problema crónico, cotidiano, permanente, como ocurrió en el caso de Colombia? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los televidentes. Lo primero que quiero decir es que desafortunadamente el delito del secuestro ha tenido un crecimiento en nuestro continente de manera epidémica y endémica. Se ha regado, tenemos secuestros desde México hasta Argentina y tienen comportamientos específicos en cada país. Entonces es importante decir que las sociedades cuando empiezan a ser afectadas por este delito, todos los miembros de la sociedad tienen que tomar decisiones, desde el Estado y el gobierno, para fortalecer las penas y las leyes, pero no solamente las leyes para penalizar el delito, sino también es importante que se impulsen leyes para fortalecer a las víctimas y mecanismos de protección a víctimas. Por ejemplo, hoy en el Ecuador hay mecanismos para penalizar a los delincuentes, pero no hay mecanismos de protección a víctimas todavía. Por ejemplo, si una persona es secuestrada y trabaja para una empresa, ¿la van a despedir o no la van a despedir? ¿Le van a pagar el salario o no le van a continuar pagando el salario? Desde las empresas en las zonas que son más afectadas, por ejemplo, las empresas que están en el sector desafortunadamente fronterizo, donde el conflicto colombiano se ha desbordado, en el sector de Sucumbíos, Esmeraldas, es importante que las empresas allí también trabajen en prevención de los empleados. El secuestro se presenta como un riesgo público y es importante que las empresas lo tengan dentro de su panorama de riesgo y tomen decisiones y hagan recomendaciones para sus empleados. Tenemos que hacer cosas desde la sociedad civil y lo primero es no acostumbrarnos al delito. Una de las mayores preocupaciones que genera el delito del secuestro es que empezamos a generar un acostumbramiento. Y en Latinoamérica tenemos unos umbrales de tolerancia a la violencia muy altos. Entonces luego empezamos, primero nos golpea mucho el delito del secuestro y luego empezamos a generar un acostumbramiento que ya nos parece normal. Pero este acostumbramiento tiene mucho que ver con el comportamiento comunicacional y mediático en torno al delito. Y se lo pregunto porque parece lógico que cuando se produce un secuestro, la primera recomendación a las víctimas, a los familiares, es no le diga nada a nadie, esto manténgase en secreto, que se maneje de manera confidencial. ¿Por qué? Porque es parte del protocolo en el manejo de seguridad, de la gestión ligada a la búsqueda de la liberación del secuestrado. ¿Esto es técnicamente correcto? Mira, el delito del secuestro es un delito muy complejo y una cosa importante que hay que decir es que cuando las personas son víctimas de secuestro y las familias, la información que sale pública afecta de manera directa la vida del secuestrado.
entonces por la información pueden subir, por ejemplo, los montos de rescate. Cuando secuestran a una persona y sale demasiada información, los secuestradores le dan mayor valor a esa persona y entonces podemos afectar la vida. Pero también es importante decir que sí es muy importante la comunicación y creo que los periodistas y los medios de comunicación tienen una responsabilidad frente a la posición de lo que significa cuando los países están afectados en su libertad personal. Creo que hay que tener una responsabilidad, que hay que hacer cosas públicas, ¿no es cierto?, que son importantes, pero lo que sí hay que reservar, por supuesto... ¿Cuáles son los principales, digamos, elementos que recomienda usted que sean parte de esta idea de pedagogía pública acerca del hecho de secuestro? Que se conozcan las zonas donde se están secuestrando, que se conozcan los autores del secuestro, que se hagan públicas las situaciones sociopolíticas de la zona. Por ejemplo, lo que estaba pasando en la frontera antes del secuestro de Javier, Paul y Efraín, no era un secreto. La frontera colombiana tiene unas complejidades, ¿no es cierto? Entonces era importante que los periodistas supieran del riesgo, que se diera una información pública. Miren, la frontera colombiana hay un cambio. En este momento de posconflicto en Colombia con las FARC se ha cambiado drásticamente el panorama, ¿no es cierto? Entonces salen las FARC, entran nuevos actores, llegan los cárteles mexicanos de la droga y están en conflicto en la frontera. En esa medida lo primero que hay que hacer es una información pública sobre el panorama de riesgo. Las personas en las sociedades toman decisiones sobre la información que sale pública. Si no hay información clara de lo que está pasando en las zonas, las personas toman decisiones inadecuadas y siguen yendo a las zonas. Entonces lo primero es que se debe conocer la realidad de lo que está pasando en las zonas, qué comportamientos se están dando, qué tipo de violaciones de derechos humanos, qué actores están en la zona y toda la sociedad lo debe conocer. Usted como experta nos puede decir cuál es el tipo de secuestro que en este momento prevalece en Colombia, en América Latina. Me refiero al secuestro como un acto de terror cometido por algunos grupos interesados en causar zozobra, en desalentar la justicia, en atemorizar a las autoridades, en fin, distintos objetivos, o el secuestro como negocio. Eduardo, hay una cosa importante decir, es que el secuestro siempre es un acto terrorista, no importa la motivación. Porque los actos terroristas en la sociedad son esos eventos que generan terror en la sociedad. Y después de la muerte de un individuo, lo que más temor genera en una sociedad es la posibilidad de la pérdida de libertad. Entonces es importante decir que es un acto terrorista, pero que tiene diferentes motivaciones. Se usa como secuestro extorsivo, como secuestro político, como secuestro para hacerse publicidad, como secuestro para buscar información, y todos tienen diferentes complejidades. Por supuesto que para los gobiernos tiene un impacto muy grande el secuestro político, que tiene como objetivo obligar a cosas que no se pueden a los gobiernos. Para la sociedad en general tiene un impacto muy grande el secuestro extorsivo económico. Hay un ejemplo sobre qué deviene del conocimiento público, del dominio público, sobre la información de cómo actuar, de cómo enfrentar este hecho, y tiene que ver, no sé si usted lo conoce, con el caso de Fernando Balda, ex legislador ecuatoriano que fue secuestrado en Bogotá. El hecho es que, como narran las autoridades, y ya está confirmado por la investigación, el secuestro fue frustrado por un taxista que estaba en la calle, vio el momento en el que él era forzado a subirse en un vehículo y llevado por sus secuestradores, y el taxista se dio el trabajo de hacer un seguimiento de ese vehículo, de comunicarse con otros taxistas y finalmente denunciar a las autoridades, lo que condujo a la detención de los secuestradores. A ese tipo de cultura ciudadana me refiero cuando hablamos de pedagogía pública. ¿Cómo se hace eso? Esto es muy importante, hay que empezar a hacer sensibilizar las sociedades, porque cuando el delito empieza a afectar, lo primero que sucede es que lo vemos como un acto lejano a nosotros. Cuando todos como sociedad empezamos a sentir que al secuestrar una persona, todos empezamos a ser afectados y abre la vulnerabilidad a toda la sociedad, debemos no seguir como si nada pasara, debemos ser solidarios, debemos acompañar. Fíjate eso, una sola llamada de un taxista permitió frustrar un secuestro. Entonces nosotros como sociedad no debemos acostumbrarnos a los escenarios de violencia. Nosotros como sociedad debemos romper los escenarios de insensibilidad, por eso hay que hacer campañas masivas. En este momento, por ejemplo, invito a los ecuatorianos a continuar acompañando a las familias de Efraín, de Javier y de Paul
en esa exigencia de que les devuelvan los cuerpos de sus seres queridos. Porque pasada la noticia, en el momento importante, las familias empiezan a quedar solas y generamos un acostumbramiento. Entonces, como sociedad civil, debemos trabajar en la sensibilización y las campañas para que todo el mundo identifique que si todos nos unimos, que si todos estamos alerta, vamos a tratar de disminuir la posibilidad de ser afectados. Gracias por sus ideas esta mañana. Claudia Llano, consultora colombiana en temas de derechos humanos y seguridad, aquí en Primera Impresión. 8 de la mañana, 2 minutos. Nuevamente gracias. Le invitamos a usted y a nuestros amigos televidentes a leer diario El Telégrafo. El Telégrafo en esta mañana nos trae estas noticias. El excontralor Carlos Polit es sentenciado a 6 años de prisión por delito de concusión. Tanto él como su hijo, sancionado con 3 años de cárcel por complicidad, deben pagar una multa de $40 millones al Estado. Y además, el Telégrafo nos dice, derrame en el río Daule deja detenidos. El municipio de Guayaquil intervino en el operativo realizado en la fábrica implicada en este delito de contaminación. Y por último, el Corpus Christi atrae al turismo y al comercio en la ciudad de Cuenca. Los tradicionales y requeridos dulces de esta fiesta se mezclan con actos religiosos. Una hermosa foto que nos habla de esta tradición cultural cuencana. Gracias, amigos televidentes, por su sintonía. Mañana 6:55 nuevamente en Primera Impresión. Buenos días.